Padre bueno, sea tu nombre ensalzado y glorificado por los siglos de los siglos. Derrama tu espíritu ahora sobre nosotros y danos colirios para ver. Ayúdanos, Dios, a que tu palabra sea nuestro alimento y sea más importante que el agrado que podamos tener con alguien que tiene mucho tiempo en la iglesia, pero que está siendo cobarde en cuanto a contender por la fe que tú nos has dado. Danos valor y ayúdanos a seguirte a ti y solamente a ti. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con justicia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miqueas capítulo 3, versículo 4 al 12. Hola hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga en gran manera. Estoy un poquito ronco, ya que estuve predicando en un barrio y lo hice sin micrófono. Bueno, hermanos y hermanas, el doctor Conrad Bain está en problema por predicar un sermón de libertad de conciencia en su reciente reunión de campamento en Maine. La conferencia ha respondido a la prédica del doctor Conrad Bain. ¿Qué dijo la conferencia? Si desea saber más sobre esto, lo invito a que siga mirando y no se vaya a ningún lado. El doctor Conrad Bain predicó un sermón en su reciente reunión de campamento, y ese sermón recibió una respuesta de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra. ¿Cuál fue la respuesta? Vamos a ver la respuesta ahora mismo, pero antes de hacerlo, escucharemos parte del sermón que atrajo una respuesta de la conferencia. Después de ver ese video, volveré y compartiré la respuesta de la conferencia. También el pastor Bohr canceló al doctor Conrad Bain de su programa, y muchos miembros que se habían registrado para ir al programa que realiza cada año el pastor Bohr le están exigiendo que le devuelvan su dinero. Estos miembros piden su dinero de vuelta diciendo que querían ir a esa cumbre de 2024 para escuchar predicar al pastor Conrad Bain. Pero por el sermón que predicó el doctor Conrad Bain en Maine, el ministerio Secret Unsealed del pastor Stephen Bohr lo canceló y borraron su nombre y foto del flyer, dejando a muchos miembros de la iglesia adventista decepcionados, y estos miembros exigen ahora que le hagan un reembolso.
Debido a todo esto, el pastor Bor hizo un video diciendo que no ha sido por los asuntos de que él apoyó los pinchazos, que están cancelando al doctor Conrad Bain, sino que fueron otras cosas. Escuchemos lo que él dice. Hola queridos amigos, el pastor Esteban Bor aquí, presidente de Secret Unsealed en algunos programas de televisión. Tengo un aviso especial que quiero compartir con ustedes. Invitamos al doctor Conrad Bain a hablar en nuestra cumbre anual hace más de un año. En ese momento conocíamos sus puntos de vista sobre los pinchazos y cómo la iglesia manejó la pestilencia 19. Esto no nos impidió invitarlo en ese momento, contrario a los rumores en las redes sociales. La razón por la que enviamos su invitación para hablar en nuestra cumbre no tenía que ver con sus puntos de vista sobre los pinchazos o cómo la iglesia lidió con la pestilencia 19. La razón es otra. Recientemente, en un campamento organizado por laicos en Maine, hizo algunas sugerencias que afectarían la estructura organizativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Norteamérica. Reconoció que su sugerencia era, y cito, polémica. Sugirió que tal vez llegará el momento en que la Grey tendrá que reunirse para una conferencia laica que puedan incorporar miembros que devuelvan a sus diezmos allí y establezcan un comité para asignar el diezmo a las conferencias que sean fieles a las escrituras y de esa manera las conferencias, y cito, que apoyen a la agenda LGTB se arruinen. Muy simple. Fin de la cita. Creemos que por defectuosa que sea esta iglesia, es la iglesia de Dios, y Él tomará medida para corregirla en su propio tiempo y manera. En Secret Unsealed tenemos una política para operar con transparencia y por esa razón les comparto este aviso. Que Dios los bendiga y gracias una vez más por su apoyo a Secret Unsealed. Dios los bendiga. Es una pena que el pastor Bor no le ha dado a Conrad Bain el apoyo que muchos miembros muchas veces le han dado al pastor Bor cuando otros líderes de la conferencia le han cerrado el camino al propio pastor Bor. Dice el pastor Bor que por transparencia lo está diciendo, pero no creo eso. Lo está diciendo porque muchos miembros ya no quieren ir al evento y le están pidiendo la devolución de su dinero. Además, en las redes sociales, el pastor Bor está quedando como alguien cobarde y malagradecido para muchos miembros que le han dado su apoyo cuando estas cosas le han sucedido a él mismo. No tengo tanto tiempo en la iglesia, pero me parece que el pastor Bor es un poco cobarde. Dice él que lo cancelaron porque habló en contra del diezmo. Eso todavía lo deja mucho peor parado, porque ahora se trata del dinero. Bien dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Se ve que le dieron donde le duele. El pastor Bor dice que Dios hará su parte. ¿Y si Dios la está haciendo a través de este valiente hombre de Dios llamado Conrad Bain? Recuerdo que para el 2020 yo no era adventista y una vez vi una publicación de Conrad Bain donde él estaba mandando a todos los miembros de las iglesias en el mundo a través de las redes sociales a poner sus firmas para que no lo obliguen a ponerse el pinchazo, cosa que no vi haciendo a ningún otro líder. No es lo mismo salir a la batalla que ser invitado a conferencias donde a usted se le aloja en hoteles muy lujosos. No todos quieren perder su sueldo lujoso. No he encontrado en la Biblia a ningún profeta o enviado de Dios que haya sido aceptado por la iglesia de Israel, y creo que lo mismo se está repitiendo hoy. No hay nada nuevo debajo del sol. Alguien me dijo, eres inconsistente. Apenas hace unos pocos días tú estabas con el pastor Esteban Bor en persona y dijiste que él es un hombre de Dios, y todavía sigo pensando que es un hombre de Dios, pero él tiene defectos, como usted y como lo tengo yo también. En Mateo 16, del 13 al 17, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal,
sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te pregunto, ¿era Pedro un hombre de Dios en ese instante? Estoy seguro que me dirás que sí, y estoy contigo, claro que lo era. Lo interesante de todo esto es que en ese mismo día, en la noche, en Mateo 16:23 se registra que Jesús le estaba diciendo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Es Jesús inconsistente? ¿Era Pedro en ese momento un siervo de Dios o de Satanás? Era un siervo de Satanás, pero ¿cómo puede alguien ser en la tarde un siervo de Dios y en la noche ser un siervo de Satanás? Lo que pasa es que los seres humanos podemos caer muy fácil. Los seres humanos somos muy cambiantes, variamos mucho. Pero Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Cristo no hay variación, y es por eso que nuestros ojos solo deben estar puestos en Él. Me agrada el pastor Bor, pero no por eso voy a dejar de decir lo que Dios me manda. No porque David y el profeta Natán eran amigos. Natán dejó de decirle a David lo que él hizo mal, y lo malo hecho en público merece una disculpa en público, tal como dice el deseado de todas las gentes. El pastor que hoy ves muy consagrado, puede que mañana sea de los primeros en apostatar de la fe dada a los santos. No es nada nuevo que tu mejor amigo hoy puede convertirse mañana en tu peor enemigo. No pongas tus ojos en nadie, solo en Jesús. No se deje manipular por nadie, ni siquiera por mí. Yo también soy un pecador arrepentido y tengo muchos defectos. El pastor Bor tiene muchos defectos. Walter Bay tiene muchos defectos. El pastor Bullón tiene muchos defectos. No hagamos ídolos a ninguno de estos hombres, por más famosos que sean. Solo Dios sabe cuánto soñaba ser cristiano, y por fin ahora lo soy, y nadie me despega de los brazos de mi Padre Celestial. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es tener a Cristo en su vida. Somos bienaventurados en gran manera. Gózate por el Dios que tiene, alábalo y engrandece su nombre. No ponga nada por encima de Él. Dios ha sido bueno contigo y conmigo. Si te sientes agradecido, por favor escribe en los comentarios: Dios ha sido bueno conmigo. Vamos a ver el video que avispó las avispas en estos días. Este es el video por el cual la conferencia le respondió al Dr. Conrad Bain y por el que el ministerio Secret Unsealed de Esteban Bor cancelaron al Dr. Conrad Bain. Veamos parte del mensaje. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es responsabilidad, creo, de nuestro liderazgo de la conferencia general, reconocer su papel en lo que ha sucedido y dar el primer paso hacia la reconciliación con los miembros que han sido heridos por sus acciones ilegítimas. Así que, a lo largo de los años, creo que nos hemos transformado. Comenzamos en la década del 1860, identificándonos como el movimiento remanente del tiempo del fin de Dios en la profecía. Como el movimiento remanente de la profecía, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Como el pueblo remanente de Dios del tiempo del fin, estábamos fundamentalmente en desacuerdo con nuestro entorno más amplio. Estados Unidos fue la segunda bestia de Apocalipsis 13, uno de los enemigos del pueblo de Dios del tiempo del fin. Pero a lo largo de los años nos hemos transformado. Hablamos menos de la iglesia remanente. Nos hemos convertido en una iglesia respetable. Anhelamos y recibimos estatus de exención de impuestos, contratos federales para nuestras universidades y nuestros hospitales, subsidios y becas para nuestros estudiantes. Ya no estábamos fundamentalmente en desacuerdo con nuestro entorno más amplio. Durante la pestilencia 19, cuando nos enfrentamos a una enorme presión social, económica, política y mediática, nos transformamos de nuevo. No volvimos a convertirnos en una iglesia remanente. Dejamos de ser una iglesia respetable. Nos convertimos en una iglesia de régimen. Propagamos las mentiras oficiales. Cancelamos a los oradores de la verdad en nuestro medio.
Demonizamos a nuestros miembros que no se inclinaban ante las mentiras y buscamos la financiación federal para nuestras instituciones. No es fácil hablar así, pero esta es la verdad. Y para que tengamos sanidad en nuestra iglesia, tenemos que decir la verdad. En amor, pero tenemos que decir la verdad. Nos convertimos en una iglesia de régimen, implementando los dictados de un gobierno sin Dios, que no tiene lugar para Dios en sus deliberaciones, y actuamos contra nuestros propios miembros para preservar nuestras fuentes de ingresos y nuestras instituciones. Esto no es nada nuevo. En la Primera Guerra Mundial, la Iglesia Adventista en Alemania apoyó al régimen del Kaiser Guillermo por encima de la verdad bíblica y las preocupaciones de los miembros. Alentamos a nuestros jóvenes a alistarse para luchar por el Kaiser y alentamos a nuestros miembros a trabajar en las fábricas de municiones, incluso en sábado. Como resultado de esto, el movimiento de reforma adventista del séptimo día nació. La Iglesia Adventista del Séptimo Día apoyó la demanda comunista de jóvenes adventistas para que ingresaran al Ejército Rojo en 1928. Cambiamos en 1920 y dijimos que teníamos objetivos de conciencia para el servicio militar. En 1924, bajo la presión del régimen de Joseph Stalin, el Congreso Adventista del Séptimo Día de toda la Unión Soviética cambió ligeramente nuestra posición, por lo que dijimos que ahora depende de la conciencia individual de nuestros jóvenes si sirven al Ejército Rojo o no. En 1928 la posición cambió nuevamente después de una mayor presión de los soviéticos y el Congreso de toda la Unión Soviética votó para apoyar la Iglesia Adventista y recomendar que nuestros jóvenes sirvieran en el Ejército Rojo. Como resultado comenzó la Iglesia Adventista del Séptimo Día clandestina y se les llamó el Movimiento Libre y Verdadero y duró casi 70 años como un movimiento adventista clandestino fiel al Señor hasta que la Unión Soviética colapsó. En Vietnam, hasta el día de hoy, en el 2024, el gobierno comunista espera que los niños de las escuelas de la Unión Soviética asistan a la escuela los sábados por la mañana. Y hoy en día hay en Vietnam una iglesia adventista oficial que envía a sus hijos a la escuela los sábados por la mañana. Y hay una iglesia adventista clandestina que no lo hace. Muchas veces más grande que la iglesia oficial y se niegan a enviar a sus hijos a la escuela los sábados por la mañana. Históricamente, cuando el adventismo enfrenta demandas totalitarias, nos hemos dividido. Hemos conservado una iglesia adventista oficial que ha sobrevivido al régimen. Agradecemos al Señor por eso, pero siempre se ha rendido a las reglas no bíblicas del régimen. Han sacrificado a nuestros miembros y creencias para salvar nuestras instituciones. También hemos tenido una división cuando en el caso de una iglesia adventista clandestina que surge en el mismo país y que es fiel a las Escrituras. Eso es lo que ha sucedido históricamente en el adventismo. Ahora, una y otra vez, cuando esos regímenes caen, se produce un proceso de reconciliación que tiene lugar. Y en alguna parte del mundo, esa reconciliación está más avanzada que en otras partes del mundo. Pero algunas de esas divisiones entre los que se inclinan ante las demandas totalitarias y los que son fieles a las Escrituras y que son demonizados por la iglesia oficial, algunas de esas divisiones existen hoy en día en todo el mundo. Puede que no estemos familiarizados con la iglesia demasiado en Maine, pero como alguien que viaja por el mundo, puedo decirle que esas divisiones aún las conocen los miembros que han pasado por el trauma de un régimen totalitario. Yo diría esto en este momento. No piensen ni por un minuto que sabes en qué grupo estarías si las demandas totalitarias se te presentan. Nadie sabe realmente cómo van a responder a un asunto de vida o muerte. Nadie sabe realmente cómo respondería a la amenaza de una bala de la KGB o la presión de quitarte todo. Nadie lo sabe realmente. Así que cuando miramos hacia atrás en esa historia, en lugar de decir que este grupo es malo o este grupo está equivocado o este grupo es bueno, decimos gracias Señor que no me vi obligado a tomar esa decisión yo mismo. Y por la gracia y así sucesivamente, trastornos de estrés postraumático año tras año, después de que ocurrieran estos eventos. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto otra vez esta noche? Porque como dije anoche, nos enfrentamos a una nueva demanda totalitarias que afectarán a toda la humanidad.
La OMS está buscando activamente a través de las regulaciones sanitarias internacionales la autoridad para declarar las pestilencias reales o potenciales, para emitir mandatos que anulen todos los derechos civiles y humanos y para ordenar pinchazos a nivel mundial. Eso es lo que están buscando abierta y activamente. Y una vez que lo consigan, nunca renunciarán a esa autoridad. Estamos entrando en una tecnodictadura. Una tecnodictadura. La industria del cambio climático también está buscando los cierres por el cambio climático que se realicen los domingos para reservar nuestro hogar planetario, nuestra casa común. Enfermedades X, monkeypox, mandatos y pinchazos contra la gripe. Y todo eso está en nuestro futuro cercano. Todo está siendo discutido abiertamente por nuestras élites políticas. Y ni siquiera será una sorpresa para usted que el papado está apoyando activamente los confinamientos por el cambio climático y los confinamientos por los pinchazos. Ellos apoyan todos esos confinamientos no porque estén particularmente interesados en su bienestar, sino porque estas iniciativas consolidan una dictadura tecnocrática globalizada sobre toda la humanidad. Le permiten que las sociedades acepten el hecho de que se pueden anular las convicciones del Espíritu Santo en las conciencias de los individuos. Una vez que aceptamos como en los últimos 4 años, que se puede anular la conciencia, entonces es más fácil para la gente aceptarlo en la próxima crisis. El papado apoya estas iniciativas porque ayudan a marcar el comienzo de la crisis final de conciencia y adoración falsa que precederá a la segunda venida de Cristo. Ahora, cuando se trata del tema del cambio climático, la Conferencia General, el APCON, emitió una declaración en diciembre del 1995 llamada Los peligros del cambio climático. Es una declaración oficial. Desearía que no emitieran estas declaraciones oficiales porque no envejece muy bien. Y esto es lo que votaron. Dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día solicitó oficialmente a todos los gobiernos del mundo, cito, que tome las medidas necesarias para evitar el peligro, cumpliendo el acuerdo alcanzado en Río de Janeiro, la Convención de 1992 sobre el cambio climático, para estabilizar las emisiones de dióxido de carbono para el año 2000 a los niveles de 1990 y estableciendo planes para mayores reducciones en las emisiones de dióxido de carbono después del año 2000. Esa última oración es un control abierto a los gobiernos del mundo para que hagan lo que quieran por el cambio climático en lo que respecta a nuestra iglesia. Ya nos hemos comprometido con cualquier iniciativa de cambio climático que se nos presente. Por lo tanto, no es sorprendente que si simplemente cambias la palabra pinchazos por cambio climático, esa declaración podría emitirse en el futuro que diga que la Conferencia General está convencida de que no son los pinchazos, sino los programas de cambio climáticos que se están llevando a cabo y que son importantes para la seguridad y la salud de nuestros miembros en la comunidad más grande. Por lo tanto, las afirmaciones de libertad religiosa no se utilizan apropiadamente para objetar los mandatos gubernamentales o los programas de empleos diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Una vez que ha firmado un control abierto a los gobiernos del mundo para que lo impliquen lo que quieran hacer y para restringir por el cambio climático. Esto no es un motivo lejano, no está más allá de la imaginación esperar que este tipo de declaración se emita una vez más. Así que, una vez más, nuestras conciencias serán pisoteadas. Así que mientras miro, eso está sucediendo en estos 4 años. Mientras viajo por el mundo, veo que estamos enfrentando posibles divisiones en 2 líneas en nuestras iglesias. Ha llegado a los metodistas unidos, ha llegado a los luteranos, ha llegado a los presbiterianos y ha llegado a los episcopales. Y también nos llegó a nosotros. Por un lado, habrá adventistas que rechacen la autoridad asumida por los comités de admisiones de la Conferencia General sobre su conciencia, que se mantienen fieles a las escrituras y a nuestras creencias fundamentales y que, por lo tanto, rechazan la avalancha del marxismo cultural y las instituciones adventistas del séptimo día. Entre nuestros líderes, profesores y pastores está más extendido de lo que nos gusta admitir. Entonces, habrá adventistas que acepten la autoridad asumida por los comités de admisiones de la conferencia sobre su conciencia individual
y no tengan miedo de luchar por la fe que nos fue transmitida. Judas, verso 3. O apoyarán el abandono de las escrituras a favor del marxismo cultural, y notará que hay una correlación notable entre los que defienden los mandatos y atacan a otros que no toman los pinchazos, y los que apoyan la teoría crítica de la raza, la teoría crítica de género, la normalización LGTB dentro de nuestras iglesias, etc. Hay un paralelo notable entre las personas que toman una posición y la otra. Así que podría decir, miro lo que viene sobre nuestra iglesia, que vamos a tener que hacer una elección cada uno de nosotros. La iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, a menudo nos referimos a la jerarquía legal, como la referencia del norte de Nueva Inglaterra y la división de América del Norte de la Unión Atlántica. La conferencia general, cuando hablamos de la iglesia como miembro, eso es a menudo lo que queremos decir, pero la verdad del asunto es que si el gobierno de Maine cancelara el registro legal de la conferencia del norte en Nueva Inglaterra, ¿significaría eso que la iglesia adventista dejaría de existir en Maine? ¿Sí o no? No, absolutamente no. Significa simplemente una unidad funcional a la que dirigimos nuestros lazos y ofrendas para apoyar a los pastores y educadores, etcétera, que ya no existe, pero el cuerpo de Cristo todavía existirá. Simplemente se convierte en una iglesia clandestina, lo que significa que no tiene presencia legal. Entonces, lo que veo que sucederá como resultado de los últimos 4 años y la avalancha del marxismo cultural en nuestras instituciones es esta. Vamos a tener grupos de adventistas fieles y convencidos por un lado, y vamos a tener adventistas institucionales y culturales por el otro. Hay muchos de ellos que son adventistas por conveniencia en lugar de por convicción. Los adventistas de la izquierda son independientes de la financiación federal. Los adventistas de la derecha, particularmente, nuestras instituciones dependen completamente de la financiación federal para que sus instituciones sigan vivas. Los adventistas de la izquierda, los adventistas fieles, defienden la libertad de conciencia. Los adventistas culturales o institucionales se sienten libres de pisotear la libertad de conciencia cuando sea financiera o socialmente conveniente. Los adventistas de la izquierda, los adventistas fieles y convictos, se establecerán un día cuando se imponga la marca de la bestia. Harán una iglesia clandestina de laicos en las casas. Eso es lo que seremos antes de que Jesús venga de nuevo. Los adventistas de la derecha, los adventistas institucionales, permanecerán en una red visible de iglesias afiliadas a la conferencia y edificios propiedades de la conferencia. Los adventistas de la izquierda, los adventistas fieles, podrán predicar y vivir el evangelio eterno y la verdad bíblica libremente porque no tienen miedo de perder su iglesia por parte de la conferencia o del gobierno. Los adventistas institucionales cada vez más censurarán la predicación de las verdades bíblicas si llegan a reprender el marxismo cultural. Vemos esto en Canadá hoy en día, donde los pastores se autocensuran en el área de la sexualidad humana y el matrimonio. Los pastores no se atreven a predicar la verdad bíblica en Canadá hoy en día. Incluso muchos pastores adventistas, porque si lo hacen, la iglesia enfrentarán muchos ataques hostiles del gobierno federal canadiense. Así que me parece que en Canadá ya deberíamos estar yendo a una iglesia clandestina para vivir y predicar la verdad del evangelio libre y abiertamente. Nosotros, la izquierda clandestina, para vivir y predicar, tenemos adventistas fieles y convictos que rechazan la aceptación de la ideología LGTB y la normalización del estilo de vida dentro de nuestra iglesia, la reubicación que quieren algunas conferencias, y a la derecha tenemos adventistas institucionales que están aceptando cada vez más la ideología LGTB y la normalización de este estilo de vida. Se podría decir que ya no son adventistas sodomitas. A la izquierda tienes a los adventistas fieles que están enfocados en llevar el evangelio eterno a las naciones, tribus, idiomas y personas. A la derecha tenemos a nuestros adventistas institucionales que están enfocados en la preservación de nuestras instituciones, de nuestros fondos de jubilación, de la jerarquía visible y los ingresos administrativos. A la iglesia, los adventistas fieles buscan el beneficio espiritual eterno de los miembros individuales y los no miembros sin importar el costo. A la derecha, los adventistas institucionales buscan lo temporal, que es lo terrenal, la supervivencia financiera de nuestra jerarquía e instituciones sin importar el costo.
Ahora, puedes decir que esa es una división muy dura, pero esto es lo que veo que está sucediendo a nuestro alrededor. Puede que no sea popular decirlo, pero esto es lo que está sucediendo ahora y en cada una de nuestras instituciones que se supone que son bastiones de la fe adventista. Cada vez más son campos de batalla de la fe adventista, donde los que defienden la verdad bíblica están luchando una acción de retaguardia predadora contra el ataque del marxismo cultural dentro de nuestras instituciones. Esta es la realidad y está afectando a los pastores y educadores, particularmente a la división norteamericana. Así que así es como yo lo veo. Esto es a donde podemos estar yendo aquí en la división norteamericana. Es muy similar a la división que ha tenido lugar en la Iglesia Metodista Unida, donde los metodistas fieles a la Biblia han formado una nueva denominación, la Conferencia Metodista Global, que está afiliada a los metodistas del hemisferio sur y el resto de la Iglesia Metodista Unida en América del Norte ahora se ha convertido esencialmente en una tertulia ideológica woke y probablemente se declararán en quiebre en los próximos años porque su base de diezmo se ha derrumbado. Así que esta es la pestilencia simplemente revelada y expuesta donde está cada uno de nuestros corazones. Revelaron si estamos dispuestos a vivir de acuerdo con nuestra conciencia y enfrentar la pérdida, porque creemos en la verdad. Y ellos revelaron si estamos dispuestos a aceptar el derecho de ordenar a otras personas acciones que van en contra de su conciencia o no. Y no estoy señalando con el dedo a nadie aquí esta noche. Pero le pido a cada uno de nosotros hoy que se mire en el espejo esta noche y se pregunte dónde estábamos en la pestilencia 19. Ahora, y dado lo que ahora sabemos sobre la narrativa oficial de que era casi todo un paquete de mentiras, y quienes la propagaban sabían que era un paquete de mentiras, y tal vez sea un llamado a la humanidad en cada uno de nuestros caminos, y un reconocimiento de que Dios nos ayude la próxima vez que surja este tipo de tonterías, y que estamos juntos en esto como hermanos y hermanas, y cualquiera que hayan sido las divisiones y los dolores del pasado, trabajemos juntos con nuestros hermanos y hermanas y digamos, miren, la pestilencia terminó y puedo perdonarlos, sí, y por favor perdónenme a mí. Y si contribuyo, sí, si contribuyo a ello, por favor perdónenme y viceversa, porque somos más fuertes y tenemos más éxito en la misión cuando estamos unidos. Y por lo tanto debemos pensar en forma de cómo podemos unirnos y reconozcamos los daños que se causaron cuando las personas actuaron sobre la base de la falsedad uno con otros. La verdad realmente importa. Entonces, ¿qué hacemos como adventistas? Bueno, esta diapositiva es una diapositiva que probablemente me meterá en mucho más problema, pero la puse. Entonces, lo primero es, ¿qué podemos hacer como adventistas fieles a la Biblia? Lo primero que diría es que una opción que tiene es no hacer nada y reconocer que la próxima vez que aparezcan mandatos, probablemente lo dejarán en ridículo una vez más y nuestros líderes sacrificarán su sustento, su carrera, su trabajo, su hipoteca, su casa, su negocio, su matrimonio, sus batallas por la custodia. Todo será sacrificado por nuestros líderes para reservar sus instituciones, ingresos y estatus. Esta no puede ser una opción para ninguno de nosotros aquí esta noche. La segunda opción que tenemos y los animos a que hagan esto es orar activamente por nuestros líderes de la iglesia. Comiencen a orar por el anciano Wilson. Como dije anoche y la noche anterior, el anciano Wilson es un campeón de la misión en nuestra iglesia. Creo que su corazón realmente está en el lugar correcto, pero su corazón es duro para que un hombre haga algo contra la pura inercia de todas las malas divisiones en todo el mundo. Oremos por nuestros líderes mundiales para que encuentren el coraje sin importar lo que los medios de comunicación dominantes puedan presionarlo para que defiendan la libertad de conciencia y luchen por la fe que se nos ha transmitido. Ya sabes, el capítulo de Judas. Judas solo tiene un solo capítulo. El tercer versículo de Judas, capítulo 1. Hay solo un capítulo en Judas. Capítulo 1, verso 3.
Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Así que debemos contender por la fe. Si no contendemos por la fe será abrumada por falsedades y entonces, particularmente cuando se trata de nuestros líderes de la iglesia, cuando elegimos líderes de la iglesia que trabajan en conferencias, uniones y divisiones, no les pagamos para que vayan y hagan su trabajo y vayan a su escritorio y escriban algunos correos electrónicos y se sienten en algunas reuniones. Observen la tendencia que está sucediendo y se sientan mal por lo que está sucediendo, pero no digan nada en los comités, pero luego vayan a su casa y se quejen con su cónyuge. No le estamos pagando para eso. Les pagamos a nuestros líderes en lo que a mí respecta con los diezmos que devolvemos. Estoy agradecido de que tengamos líderes que hagan esto. Devolvemos nuestros diezmos para que nuestros líderes en su esfera de influencia, en los comités donde se sientan, cuando se toman decisiones de nombramiento, cuando se asignan presupuestos, cuando se toman decisiones éticas y filosóficas en la conferencia. Espero y oro para que nuestros líderes luchen por la fe que se les ha transmitido. Que luchen y defiendan la fe que tenemos. No solo la que tenemos como miembros, sino que nuestros líderes luchen por la fe en su esfera de influencia. No es suficiente ir a la oficina y volver a casa después de 40 horas y quejarse con su cónyuge. Usted está en su oficina por una razón. ¿Quién sabe si estás ahí para un momento como este? Le agradezco al Señor por cada líder que defiende lo que es correcto, verdadero y apropiado. Los animo a orar por nuestros líderes. Oren por el presidente de su conferencia aquí. Oren por el presidente de su unión para que tengan el coraje en esos momentos ocultos cuando se toman decisiones que nadie ve y hay mucho en juego. Que tengan el coraje de hacer lo correcto. Oren por sus líderes porque tienen tareas imposibles y cuando saben que la gente está orando por ellos, les da coraje y les da aliento a las velas de ese barco para que ese barco vaya en la dirección correcta. Así que oren por los líderes de su iglesia. El punto más polémico, y se pone ahí, si la conferencia general apoya mandatos futuros sobre la conciencia de los miembros, esta es una advertencia importante. Si la conferencia general en el futuro apoya pinchazos futuros sobre la conciencia de los miembros, creo que estamos en nuestro derecho de establecer un movimiento paraeclesiástico dentro de la iglesia adventista. ¿Y qué es eso? Un movimiento paraeclesiástico sería una reunión de la última conferencia laica. Se reúnen, pueden incorporarse, devuelven sus diezmos, ese nuevo diezmo que cubre toda la división norteamericana, y luego el comité asigna ese diezmo a la conferencia que son fieles a las escrituras. Y de esa manera las conferencias que apoyan la agenda gay se arruinarán. Muy simple. Y los miembros determinarán a dónde va ese diezmo en función de la fidelidad de las escrituras y si están dispuestos a luchar por la fe que se nos ha transmitido. Reconozco que eso es, cuando se toca el diezmo, este es el nervio sagrado de la iglesia adventista. Pero el anciano Ted Wilson dijo en su primer sermón que pidan cuenta a sus líderes. Así que vamos a pedir cuenta a nuestros líderes. Y si se imponen más mandatos que anulan su conciencia y la iglesia nos arroja debajo del autobús una vez más, creo que alguien en algún lugar dará los primeros pasos para establecer un movimiento paraeclesiástico. Y diremos que con los sistemas bancarios y legales modernos no necesitamos la jerarquía de la conferencia, la unión, la división y la conferencia general porque podemos recolectar los diezmos nosotros mismos y asignarlo a las conferencias que son fieles a las escrituras. Es una idea revolucionaria, es como cruzar el Rubicón desde la perspectiva de muchos administradores, pero es lo que podemos hacer como miembros, porque nuestro actual presidente de la conferencia general nos animó a pedirle cuenta a nuestros líderes cuando fue elegido. Esta es la única forma en que podemos hacerlo. Por lo que esto bien puede suceder si la conferencia apoya futuros pinchazos sobre las conciencias de los miembros. Y la cuarta cosa, todavía no estamos allí.
es migrar un movimiento de iglesia en casa clandestino, dirigido por ancianos y pastores bivocacionales. Ahí es donde estaremos cuando se imponga la marca de la bestia. La marca de la bestia se impone. Las conferencias no pueden realizar operaciones bancarias porque no recibirán la marca de la bestia si son fieles a las escrituras. Significa que las conferencias no pueden emplear pastores, no pueden emplear maestros, no pueden recibir diezmos y ofrendas. Por lo tanto, las conferencias cuando se impone la marca de la bestia son básicamente historia. Así que cuando se imponga la marca de la bestia estaremos en movimiento de iglesias domésticas clandestinas, liderados por ancianos vocacionales como los ancianos y pastores. Hacían lo mismo en el Nuevo Testamento. Pero aún no estamos allí. La marca de la bestia aún no está aquí. Somos más fuertes como movimiento y más efectivos para alcanzar a lo no alcanzado cuando trabajamos juntos. Por lo tanto, apelaría esta noche como he apelado ante los líderes de la iglesia a que este concilio anual es de octubre. Sé que muchos de los líderes de la iglesia verán este sermón. Muchos de ustedes saben lo que sucedió, que fue un profundo error. Así que el Espíritu Santo les dé coraje de volver a enviar y disculparse por la declaración de reafirmación de 2021. Se ha expuesto que es un paquete de mentiras. Te refugiaste en mentiras. Ahora puedes defender la verdad. Quiero apelar a nuestros líderes de la Conferencia General para que establezcan un fondo para compensar a los adventistas que perdieron sus medios de trabajo, como ese joven en Australia que sufrió daños físicos catastróficos por los pinchazos, que se vieron obligados a tomar debido a la declaración de reafirmación de la conferencia. Solo agregan insulto a la herida a lo que se ordenó en 22. Fue prohibido por el gobierno australiano debido a esos problemas. Es ridículo. Es verdaderamente ridículo. Por lo que me gustaría apelar a la Conferencia General para que afirme públicamente que en el futuro defenderán las decisiones de buena conciencia de todos los adventistas ante cualquier y todos los futuros mandatos de pinchazos. Si hacemos eso, todo el mundo oirá acerca de la Iglesia Adventista, porque seremos los únicos protestantes nominados que defienden la libertad de conciencia cuando salga el próximo conjunto de mandatos. Y el libro de Apocalipsis y los mensajes de los tres ángeles que dice, teme a Dios y déle la gloria. Esos mensajes se dan en el contexto de los mandatos de la marca de la bestia. Porque los mensajes de los tres ángeles no reciben la marca de la bestia. Así que los mensajes de los tres ángeles presuponen que usted y yo en el planeta Tierra todavía tenemos esta crisis final, al menos algo de libertad, de conciencia para responder con fe a Dios y temer a Él, igual a sus mandamientos, sin importar lo que la bestia de este mundo puedan hacerte. Así que por lo tanto, si queremos ser conocidos como la iglesia del movimiento que defiende la libertad de conciencia, podemos empezar hoy afirmando que defenderemos la conciencia de nuestros miembros contra cualquier mandato de pinchazos futuros. Y finalmente, volver a contratar a cualquier adventista que fue despedido por la denominación por vivir de acuerdo con las convicciones del Espíritu Santo. Mientras pensaba en esto, agregué otro. Esto es... Hay mucho texto en la pantalla allí, pero déjenme gritarles diciendo que el gobierno federal de los Estados Unidos le está dando la espalda a Dios. Cuando te alejas de Dios, te vuelves a Satanás y su control, por lo que el gobierno federal de los Estados Unidos está recurriendo ahora a su papel del fin de los tiempos como una segunda bestia de Apocalipsis 13, que hace guerra y persigue y niega la conciencia. Podemos ver la segunda bestia entrar en vigor ante nuestros propios ojos. Incluso mientras hablamos este año 2024, el gobierno federal está imponiendo políticas satánicas. Como ejemplo, el nuevo título 9, reglas sobre la identidad de género, que afecta a todas las universidades de Estados Unidos. Ahora, la iglesia adventista no puede ser la voz profética que Dios ha levantado, mientras dependa financieramente de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Por lo tanto, si vamos a ser la voz profética hasta el final de los tiempos, apelaría a la administración Wilson para que agregue a la agenda de la sesión 25 la cuestión
de despojar a todas las instituciones que reciben fondos federales del gobierno de la Iglesia Adventista. Tarde o temprano, como escuchamos en nuestra sesión de preguntas y respuestas de hoy, tarde o temprano tenemos que bajarnos de ese tren federal. Tarde o temprano, si queremos ser la voz profética al final de los tiempos, si no se bajan de ese tren federal, entonces los lazos financieros de ese tren federal significarán que nuestras instituciones perseguirán a nuestros miembros cuando se imponga la marca de la bestia. Así que hemos sido bendecidos a lo largo de los años por nuestra asociación con Medicaid y Medicare y todo el resto. Pero eso fue cuando teníamos un gobierno ideológicamente benigno. Ya no tenemos gobierno ideológicamente benignos. Tenemos gobiernos federales impulsados ideológicamente. Y tarde o temprano, esta pregunta tiene que llegar ante nosotros. La pestilencia 19 es un gran catalizador para plantear esta pregunta. Tarde o temprano tenemos que bajar de ese tren federal o vamos a implementar mandatos federales para cumplir la marca de la bestia. Así que he hablado mucho sobre otras personas aquí. Pero esta es mi cita favorita del espíritu de profecía. Y la imprimí en el frente de mi Biblia aquí. Muchos de ustedes están familiarizados con ella. Dice, la mayor necesidad del mundo es la necesidad de hombres. Hombres que no se dejen comprar ni vender. Hombres que en lo más profundo de sus almas sean verdaderos y honestos. Hombres que no teman llamar al pecado por su verdadero nombre. Hombres cuya conciencia sea tan fiel al deber como la aguja al polo. Hombres que se mantendrán firmes por lo recto, aunque los cielos se caigan. La cita continúa. Pero tal carácter no es el resultado de un accidente. No se debe a favores especiales o dotes de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sugestión de la naturaleza inferior a la superior, la entrega de uno mismo para el servicio del amor a Dios y al hombre. Así que amigos, eso fue lo que dijo el Dr. Vine en su video, que ha atraído la atención de muchos adventistas y también ha traído una respuesta de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra y también del Pastor Bohr. Así que sigamos adelante y veamos la respuesta de la conferencia, y quiero leer esta respuesta. Así que la respuesta está fechada el 21 de agosto de 2024 y es una declaración oficial que dice: estimados miembros de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra, el fin de semana pasada, personas de toda la conferencia, incluso de más allá, se reunieron para escuchar mensajes de oradores conocidos internacionalmente y para reconectarse con amigos y familiares en la reunión principal del Campamento del Norte. La gente fue muy acogedora y creó un ambiente lleno del espíritu. Este evento anual no está organizado directamente por la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra, pero es un evento que 3 de nuestras iglesias planean organizar conjuntamente. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a nuestros hombres y mujeres que trabajan tan duro para hacer posible este evento. Estos líderes son una prueba positiva de que Dios puede hacer cosas poderosas a través del sacerdocio de todos los creyentes. De hecho, escuchamos que este fin de semana fue la reunión más grande de adventistas del séptimo día registrada en el norte de Maine. El motivo de esta carta es destacar brevemente una situación que tuvo lugar el viernes por la noche, que amenaza arrojar una sombra sobre esta reunión especial. Un presentador conocido habló sobre el tema de la libertad religiosa y la conciencia, algo que todo adventista del séptimo día valora profundamente. Hubo mucho en sus presentaciones que fue valioso y bien recibido. Sin embargo, algunas de sus conclusiones sobre esta presentación específica fueron consideradas por algunos como divisivas y potencialmente contrarias a las siguientes citas de Ellen White. Cito: la iglesia puede parecer que está a punto de caer, pero no cae. Y yo le digo que a la iglesia que se refiere ahí es la iglesia triunfante, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Nada tiene que ver con una religión, conferencia, ni un grupito allá, ni ninguna institución. Son los fieles a través de las edades de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia de Dios, su remanente, mientras que los pecadores en Sión se asombraron. Aquí está citando a Isaías
33:14. Hago esta pausa aquí porque es muy fácil manipular la mente cuando no saben sobre qué se está hablando en el texto. El verso dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Si se fijan, se está hablando de personas individuales. La iglesia es la novia de Cristo y se nos llama su templo. Esa iglesia debe ser probada en el fuego, o mejor dicho, sus miembros deben ser probados por el fuego para saber si realmente brillan como el oro. Ellen White no está hablando de instituciones, está hablando de personas. Deben leer Isaías 33:14 para que no se dejen manipular. Esta es una de las citas que usan todo el tiempo para manipularte. Sigamos leyendo. Ahora no podemos salirnos del fundamento que Dios ha establecido. Pausemos otra vez aquí. Recuerden que Ellen White, antes de decir esto, había citado Isaías 33:14, donde hablaba de los pecadores en Sión. Y si traemos eso a nuestro tiempo, habla de los pecadores dentro de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia y cuál es el fundamento? Esa cita la citan una y otra vez para decir que la iglesia es la organización, y muchos le compran ese cuento. Entonces, si la institución dejara de existir o la organización, ¿dejaría de existir la iglesia? ¿De dónde han sacado que la institución es el fundamento? A estas personas les encantan usar esa cita para engañar, pero la misma Ellen White nos dice que no usemos sus escritos por encima de la Biblia. Ellos le están dando una mala aplicación a lo que quiere decir esto. Esto está muy fácil. No sé cómo alguien puede dejarse engañar. Ellos dicen que no podemos salirnos del fundamento que Dios ha establecido y ponen el texto como que el fundamento es la organización o la institución. Pero leamos 1 Corintios 3 del 11 al 14 para que entendamos en la Biblia cuál es el fundamento que está establecido. Repito esto porque veo que muchas personas andan citando esos como loros. Creen que se refiere a la conferencia o alguna denominación en particular, salida o dentro de la iglesia adventista. Pero esto que dice el espíritu de profecía no se está refiriendo a ninguna denominación y ni siquiera pone a la iglesia como fundamento. Ella está citando 1 Corintios 3 del 11 al 14. Leamos 1 Corintios 3 del 11 al 14. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Sigamos leyendo. Y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Fíjense cómo eso que ella está diciendo va de la mano con el verso que ella usó al principio, donde Isaías 33:14 dice que ¿quién de nosotros morará en el fuego consumidor? Ella está hablando a los hijos de Sión, los miembros de la iglesia que pasarán por las pruebas. Nos dice la palabra de Dios que viene el día que declarará y hará manifiesta nuestra obra. Aquí se le está hablando a cada persona de manera individual. Tú eres la iglesia, tú eres el templo de Dios. Es sobre ese templo que Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se siente en el templo de Dios, se siente en la conciencia de los hombres, diciéndole que Él es el vicario de Cristo, que Él es Dios. Esta es una guerra entre Dios y Satanás por nuestro corazón, por nuestra mente. Los dos están luchando por un templo y este templo le pertenece a Dios. La cantante Madonna y muchos otros que le han vendido su alma a Satanás dicen que ellos, cuando entran a un concierto, para ellos una iglesia, y sus fans son como sus miembros. Esto se trata de usted y de mí. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Pablo nos hace esta pregunta en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no soy vuestro? ¿Quién es el fundamento? Somos de Cristo y tenemos que tener como fundamento a Cristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No gano nada con ser disidentes o independiente, como dicen por ahí, ni tampoco gano nada con pertenecer a la conferencia. Amo la iglesia de Cristo. Amo esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entiendo que las personas por sus intereses financieros hasta podrían matarme, pero a mí no me importa si muero en Cristo. Voy a decir lo que Dios me manda decir, le guste a usted o no le guste. Repito, Ellen White en esa cita está citando a 1 Corintios 3:11. Vaya y búsquelo en su Biblia y verás donde dice que no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero en los libros que hacen de Ellen White no le ponen referencia a esa cita bíblica para que usted crea que se refiere a la institución. Fíjense cómo pusieron en la carta unas cuantas frases de Isaías 33:14, pero ni siquiera pusieron la cita, porque el contexto no va con lo que quieren decir. Tampoco lo hicieron cuando habla del fundamento en 1 Corintios 3:11, para dar a entender a las personas que el fundamento es la organización. Es como me dijo el hermanito Santiago en estos días por WhatsApp: cuando a la gente le agrada a un pastor, no importa si ese pastor comete algo grave contra Dios o incluso que esté en contra de la palabra de Dios, ellos buscarán la excusa para ponerlo por encima de la palabra de Dios, o no verán nada grave en lo que hizo. Que se mueran gentes por pastores que mandaron a poner los pinchazos no es nada grave para muchos, pero Dios le pedirá cuentas a todos ellos por ser neutrales e indiferentes. Vamos otra vez a 1 Corintios 3:11. Pero esta vez leeremos el verso 23. De esta manera sabrán que Elena de White no habla de la organización como fundamento. Ella está citando este verso y todo se trata de Cristo como fundamento y los fieles como la iglesia. Lea el capítulo 3 y 4 y notarás que todo se trata de Cristo como fundamento y los miembros como su templo. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. El día climático la declarará, el domingo climático la declarará, la marca de la bestia. Sigo leyendo: pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permanecieres, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Este es otro verso que nos enseña que todos pasaremos por la prueba si queremos ser salvos. No hay ningún rapto secreto, ni ninguna de las tonterías que los jesuitas han entrado en las iglesias evangélicas. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios sois vosotros, y santo es. Pero sigamos leyendo la carta que envió la conferencia sobre el Dr. Conrad Pine. Dice: ahora no podemos entrar en ninguna nueva organización. Claro que no, porque Cristo es la verdad, y una organización sin Cristo tiene que ser apóstata. Ahora no podemos entrar en ninguna nueva organización. En otras palabras, no podemos cambiar el fundamento que es Cristo. Eso es lo que dice Ellen White, porque esto significaría apostasía de la verdad. No importa si acepto el mensaje por Pablo o por Bernabé. Lo importante es aceptar lo que Dios me dice a través de la iglesia, de la conferencia. Lo importante es aceptar lo que Dios me dice, ya sea a través de la conferencia o ya sea a través de los medios de sostén propio. ¿Acaso no es el mismo Dios que me está hablando? Ezequiel era sacerdote, pero nunca ejerció como tal, dado que fue llevado cautivo durante el reinado de Joacim. Daniel fue llevado con el primer grupo de cautivos 8 años antes de Ezequiel. Ezequiel era contemporáneo de Jeremías y Daniel. Jeremías era ya un hombre ya viejo para ese entonces, que hablaba al remanente del pueblo de Dios y se quedó en la tierra de Israel. Daniel, en cambio, hablaba en el palacio del rey de Babilonia.
Todos vivieron al mismo tiempo y ninguno se conocían entre sí, y Dios los mandó a llevar su palabra. La iglesia de Dios son los fieles. Él tiene ovejas en muchos rediles. Esto no es exclusivo de ninguna denominación, ni de la independiente de sostén propio, ni de la conferencia. Esto es sobre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Usted es quien le tendrá que rendir cuentas al Rey de Reyes. Nadie lo hará por usted, porque la salvación es individual. Sigamos leyendo. Creemos firmemente en la libertad religiosa y la libertad de expresión en el contexto de la verdad bíblica y las pautas establecidas en el espíritu de profecía. Los líderes del evento quieren que todos sepan que apoyan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y al liderazgo de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra en particular. Gracias nuevamente a todos los que asistieron e hicieron posible esta asamblea. Esperamos adorar juntos en los próximos años en el norte de Maine. Que Dios continúe bendiciendo a su pueblo. Sinceramente, los líderes de la Conferencia del Norte de la Nueva Inglaterra. Así que, hermanos y hermanas, esa fue la respuesta de la conferencia a la prédica del Dr. Conrad Bain. Dicen que apreciaron algunas de las cosas que sucedieron allí. Sin embargo, estaban en desacuerdo con algunas declaraciones que se dijeron. Y hermanos y hermanas, creo que lo que dijo el Dr. Conrad Bain en su observación es verdad. Hay muchos miembros en la iglesia que han perdido la confianza en las conferencias y también estos miembros se están alejando hacia los ministerios independientes o los ministerios autosuficientes y pueden verlos por ustedes mismos. Muchos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día están perdiendo la confianza en las conferencias. Incluso no están dando el diezmo, ya que ven que la conferencia está invirtiendo en la bolsa de valores e invierte en plataformas mundanas como el que hicieron con el show de brujas de Broadway y las competencias de carreras de autos, sin importar que sea sábado, donde Advent Hair participa también. Y han llegado tan lejos que muchas iglesias han aceptado la agenda LGTB e incluso hay iglesias con pastores y pastoras homosexuales, abortos en muchos de sus hospitales y apoyan los pinchazos y el cambio climático. Es normal que los que aman a Dios de todo corazón no confíen en la conferencia al verla tan metida en todos estos temas del gobierno junto al papado a la cabeza. Esto se trata de Dios, no de nosotros. No sé cómo no aprendemos de las veces que Dios castigó al antiguo Israel por mezclarse con otras religiones. Dios es un Dios bueno pero celoso. ¿Cuándo lo vamos a entender? Oremos, hermanitos y hermanitas. Señor, nuestro Dios eres tú. Padre, todos pertenecemos a ti. Aquí ninguno es de Apolo ni de Pablo. Todos somos tuyos. No hay otro fundamento que Jesucristo, nuestro Salvador, y a Él damos toda la gloria y toda la honra y todo el poderío y honor. Te rogamos que ayudes a los líderes y que sepan que tú no lo dejarás solo si ellos deciden obedecerte a ti por encima de cualquier mandato de cualquier gobierno. Padre, llegó la hora de luchar y esta guerra no es nuestra, porque tú pelearás nuestra batalla. Nosotros solo dependemos de usted, Señor. Danos fuerzas para hacer la guerra. Y si debemos morir por usted, Padre, que muramos, pero nunca nos deje negarte, porque puede que nos vaya bien algunos días, pero luego vendrá el lloro y el crujir de dientes. Padre, te amamos y por el amor que te tenemos no nos moveremos, porque somos como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Oramos, Padre, por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.